Hace 3 meses, morí en un trágico accidente de senderismo en Cascade Falls. Al menos, eso fue lo que mi hermana, Diana, le contó a todo el mundo. La realidad era mucho más complicada, y mucho más oscura. Vi la noticia en la televisión local desde una habitación de motel a 80 kilómetros de Seattle, mi café enfriándose mientras el presentador describía solemnemente mi fatal caída. Sarah Michey, de 32 años, fue reportada como desaparecida después de no regresar de una excursión en solitario, leía el presentador. Después de una extensa búsqueda de 3 días, las autoridades descubrieron indicios de un trágico accidente cerca de las cascadas superiores. Aunque no se ha recuperado ningún cuerpo, los expertos creen que la supervivencia habría sido imposible dadas las condiciones. La cámara enfocó a Diana, su rostro perfecto surcado por lágrimas aplicadas con maestría. Era mi mejor amiga, sollozaba. Mi única hermana. Simplemente, no puedo creer que se haya ido. Apagué el televisor, mis manos temblaban de rabia. ¿Mejor amiga, en serio? Eso explicaría por qué había sacado una póliza de seguro de vida de $5 millones a mi nombre 2 meses antes de mi accidente. La verdad era que ni siquiera estuve cerca de Cascade Falls ese día. Estaba en mi apartamento de Seattle, preparándome para un viaje de negocios a Phoenix, cuando recibí la llamada que cambió todo. Señorita Michey, la voz había sido profesional, cautelosa. Soy la agente Cooper de la Unidad de Delitos Financieros del FBI. ¿Tiene un momento para hablar sobre su hermana, Diana Michey? Esa llamada me salvó la vida. La agente Cooper tenía pruebas de que Diana había estado planeando mi muerte durante meses. Registros bancarios que mostraban deudas enormes. Una póliza de seguro de vida recién comprada con ella como única beneficiaria. Búsquedas sospechosas en Internet sobre venenos indetectables y accidentes que parecieran naturales. Creemos que su hermana podría estar planeando hacerle daño, había dicho la agente Cooper. Necesitamos su ayuda para atraparla antes de que lo logre. Y así comenzó mi muerte. Una desaparición cuidadosamente orquestada, organizada para que pareciera exactamente lo que Diana había estado planeando. El FBI me había ayudado a desaparecer, dejando solo la evidencia suficiente en Cascade Falls para que mi accidente fuera convincente. Durante 3 meses, he estado observando desde las sombras mientras Diana interpretaba su papel a la perfección. La hermana afligida, devastada por la pérdida, pero valientemente siguiendo adelante. Incluso había creado una fundación en mi nombre, aunque no tenía ninguna duda de a dónde iba realmente ese dinero. Ahora, sentada en mi habitación de motel con los expedientes del caso extendidos sobre la cama, finalmente estaba lista para volver a la vida. La compañía de seguros depositó los fondos esta mañana, confirmó la agente Cooper por teléfono. $5 millones, directamente en su cuenta. Tenemos los registros de transferencia y las donaciones a la fundación ya rastreadas a cuentas offshore. Su hermana ha estado ocupada. Cogí una foto tomada justo ayer, Diana en un concesionario de coches de lujo, escribiendo un cheque para un nuevo Mercedes. De duelo con estilo. El funeral es mañana, dije. ¿Está todo listo? Los equipos están en posición. Solo recuerde esperar mi señal antes de hacer su entrada. Sonreí, pensando en la cara de Diana cuando me viera. Oh, no se preocupe. Quiero que esto sea perfecto. Perfecta, como Diana siempre había sido. Calificaciones perfectas, pelo perfecto, vida perfecta. Mientras que yo era la torpe, la sencilla, la que tenía que trabajar el doble para la mitad del reconocimiento. La muerte de nuestros padres hace 5 años solo había ampliado la brecha. Diana había recibido la mayor parte de la herencia, naturalmente. La niña dorada. Yo había recibido lo suficiente para iniciar mi propio negocio, una pequeña empresa de consultoría tecnológica que finalmente había comenzado a tener éxito. Demasiado éxito, aparentemente. Diana se había endeudado fuertemente con su herencia, haciendo inversiones arriesgadas que no dieron sus frutos. Para cuando sacó la póliza de seguro de vida a mi nombre, estaba casi en bancarrota. Nunca lo vi venir. Eso es lo que más dolió. Incluso sabiendo lo superficial que era, lo egocéntrica, nunca imaginé que intentaría matar a su propia hermana por dinero. Un golpe en la puerta de mi habitación de motel me hizo saltar. La agente Cooper estaba afuera, con una funda de ropa sobre el brazo.
Pensé que querrías vestirte apropiadamente para tu propio funeral, dijo, colgando la bolsa en la puerta. Vestido negro, elegante pero discreto, colgaba impecable. Perfecto para un fantasma que regresa a atormentar a su asesina. Los cables están integrados en el escote, me explicó Cooper, ajustándomelo con cuidado. Completamente invisibles, pero recogerán todo. ¿Y las cámaras? Me entregó unas gafas de sol de diseño. Integradas. Todo se grabará desde tu perspectiva. Me las puse, estudiándome en el reflejo del espejo. Con el pelo oscuro recogido en un moño severo y un maquillaje dramático, apenas me reconocía. Mejor. Cuanto menos me pareciera a la antigua Sara, más impactante sería la revelación. Tu hermana contrató a alguien para ayudar a montar el accidente, continuó Cooper, observándome prepararme. Un guía local que supuestamente debía verificar que te vio en la ruta ese día. Se derrumbó en cuanto le mostramos las pruebas. Su testimonio por sí solo la condenaría. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Me aparté del espejo. ¿Quieres que confiese, grabada, con un micrófono oculto y 50 testigos? Cooper asintió. Sin margen de error. Sin zonas grises legales. Solo prueba pura e incontrovertible de fraude premeditado e intento de asesinato. Pensé en todas las veces que Diana me había eclipsado, me había ninguneado, me había tratado como una ocurrencia tardía en su vida perfecta. Mañana descubriría qué gran error había cometido al subestimarme. Intenta dormir algo, me aconsejó Cooper. Mañana va a ser intenso. Pero conciliar el sueño era imposible. Pasé la noche repasando las pruebas, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. Extractos bancarios que mostraban el rastro del dinero. Correos electrónicos entre Diana y el guía discutiendo el accidente. La póliza de seguro de vida contratada con firmas falsificadas y documentos con fecha retroactiva. Lo más condenatorio de todo eran los mensajes de texto que habíamos recuperado de la copia de seguridad en la nube de Diana, mensajes a su novio, Marcus, exponiendo todo el plan. Sara finalmente vale más muerta que viva, había escrito. Una vez que pague el seguro, tendremos todo lo que siempre hemos querido. Marcus, para su crédito, se había horrorizado. Había roto con ella inmediatamente y se había dirigido directamente al FBI. Su declaración era parte del paquete de pruebas. Dawn me encontró todavía despierta, observando el amanecer sobre el horizonte de Seattle. En 6 horas, estaría asistiendo a mi propio funeral. En 7, la vida de mi hermana implosionaría. La iglesia era uno de esos grandes edificios antiguos en el distrito histórico, con agujas góticas y vidrieras de colores. Diana lo había elegido para obtener el máximo efecto dramático, sin duda. El estacionamiento ya estaba lleno cuando llegamos. Había invitado a cientos de personas a presenciar su actuación. Recuerda, dijo Cooper, mientras estacionábamos a una calle de distancia. Espera mi señal. Necesitamos que se incrimine antes de que hagas tu entrada. Asentí, ajustándome las gafas de sol. A través de la pequeña cámara, podía ver a los invitados al funeral llegando con sus mejores galas sombrías. Muchos lloraban. Diana claramente había vendido bien mi muerte. Ahí está, señaló Cooper. Diana emergió de una limusina negra, impresionante con un elegante atuendo de mañana. Su cabello rubio estaba artísticamente despeinado, su maquillaje perfecto a pesar de las lágrimas. Se aferraba al brazo de la madre de Marcus como si apenas pudiera caminar por el dolor. El propio Marcus estaba visiblemente ausente. Se había negado a participar en esta farsa. Prueba de audio, dijo una voz en mi auricular oculto. Probando, 1, 2. Hablé suavemente. Recibiendo. Cámaras online, confirmó otra voz. Todas las unidades en posición. Esto estaba sucediendo de verdad. Cada latido de mi corazón era un tambor sordo contra mis costillas. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de terror y anticipación que casi me hacía vomitar. Estaba a punto de arruinar la vida de mi hermana, la persona que se suponía que debía quererme más en el mundo. Pero ella ya había intentado arruinar la mía. Era hora de que rindiera cuentas. Aquí estoy, a punto de desbaratar el mundo que mi hermana construyó sobre mi supuesta muerte. 3 meses escondida, observando cómo se lucra con mi desaparición.
Cooper, notando mi expresión, me preguntó, ¿estás bien? Pensé en los mensajes de Diana, planeando mi asesinato, en el falso duelo, el dinero robado. La pura crueldad calculada de todo. Perfecta, respondí. Vamos a cazar a mi hermana. El funeral fue tan pomposo como esperaba de Diana. Lirios blancos cubrían cada superficie, supuestamente mis flores favoritas, aunque nunca se había molestado en averiguar que en realidad prefería los girasoles. Un retrato gigante mío dominaba el altar, claramente retocado con Photoshop para coincidir con la imagen que Diana tenía de su hermana, de asterisco su asterisco hermana. Más de 300 invitados, murmuró el agente Cooper en mi audífono, mientras observábamos desde nuestra posición oculta en la entrada lateral de la iglesia. ¿Tu hermana se ha lucido? Por supuesto que sí, susurré de vuelta. Está interpretando el papel de su vida. A través de mis gafas de sol con cámara, lo grababa todo, los rostros afligidos, muchos de los cuales apenas reconocía, los costosos arreglos florales con tarjetas que proclamaban, en amoroso recuerdo, la caja de donaciones para la fundación fraudulenta que Diana había creado en mi nombre. Objetivo acercándose al micrófono, informó otro agente. Es la hora del espectáculo. Diana se deslizó hacia el podio como una actriz tomando el centro del escenario. Su vestido negro de Chanel probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Claramente, el dinero del seguro ya estaba siendo utilizado. Mi amada hermana, comenzó, su voz temblando a la perfección. Mi Sara. Mi mejor amiga. Tuve que admirar su actuación. El ligero quiebro en su voz, el elegante toque a sus ojos con un pañuelo monogramado. Era magistral. Sara era más que mi hermana, continuó Diana. Era mi roca, mi conciencia, mi mayor apoyo. A través de mi audífono, escuché al agente Cooper resoplar suavemente. Ambos habíamos leído los mensajes de texto donde Diana me llamaba una carga inútil y planeaba mi muerte. Cuando desapareció ese día, la voz de Diana se quebró maravillosamente. Supe que algo andaba mal. Sara era tan cuidadosa, tan responsable. Nunca se habría arriesgado en ese sendero. En realidad, yo era una excursionista experimentada que había recorrido senderos mucho más difíciles que las cascadas Cascade, pero Diana nunca se había molestado en saber eso tampoco. La fundación que hemos creado en su nombre, continuó, ayudará a otras familias que enfrentan tragedias similares. Ya, sus generosas donaciones han hecho una gran diferencia. Transferencia de dinero confirmada, informó un analista del FBI en mi audífono. Otros 100.000 movidos al extranjero esta mañana. Sonreí fríamente. Diana no había perdido tiempo en blanquear el dinero de la fundación a través de su red de empresas fantasma. Solo desearía. Diana se secó los ojos de nuevo. Solo desearía haber podido despedirme. Decirle cuánto la amaba. El objetivo se está moviendo a la fase 2, murmuró Cooper. Prepárate. Justo a tiempo, la voz de Diana se fortaleció con una falsa resolución. Pero Sara no querría que nos quedáramos en la tristeza. Querría que celebráramos su vida. Por eso, en su memoria, anunció una nueva iniciativa. Procedió a describir un elaborado programa benéfico que nunca existiría. Más formas de recaudar donaciones, más planes para robar dinero en mi nombre. Lo tenemos todo, confirmó Cooper. El fraude de la fundación, la estafa del seguro, todo. Es hora de la fase 3. Observé cómo uno de nuestros agentes encubiertos se acercaba al podio y le entregaba una nota a Diana. Su actuación no flaqueó ni por un segundo mientras la leía. Oh, dijo suavemente al micrófono. Acabo de ser informada de que puede que hayan encontrado algo, en las cascadas. Murmullos ondearon a través de la multitud. Este era el momento que Diana había planeado cuidadosamente. Un anuncio dramático que cimentaría la historia de mi muerte y eliminaría cualquier duda persistente. Los equipos de búsqueda. Su voz tembló, descubrieron evidencia. Artículos personales, que confirman, se presionó el pañuelo contra la boca. Que confirman, que mi amada hermana, realmente, se ha ido. La congregación estalló en nuevo dolor. Diana se hundió elegantemente en su asiento, aceptando el consuelo de las adineradas socialites que había invitado a presenciar su actuación.
Todas las unidades en posición, dijo Cooper con voz cortante. Esperando la señal. Observaba a través de la lente de mi cámara cómo Diana se inclinaba hacia una de sus amigas, susurrándole algo que les provocaba una leve sonrisa a ambas. Seguramente ya planeando cómo gastar más del dinero de mi seguro. El departamento de fraude de la aseguradora está en alerta, informó otro agente. Están listos para congelar las cuentas a tu señal. Diana se levantó de nuevo, volviendo al atril. Este era el momento. El acto final de su representación. La parte donde daría un discurso conmovedor sobre aceptar el cierre y seguir adelante. Sobre honrar mi memoria a través de su fundación. A Sara le conmovería profundamente esta muestra de cariño, comenzó. Su generosidad, su apoyo. Ahora dijo Cooper con firmeza. Adelante. Respiré hondo y salí por la puerta lateral. La primera persona en verme fue una anciana en la última fila. Su jadeo fue audible incluso por encima del discurso de Diana. Luego otra persona me vio, y otra. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora por toda la congregación. Diana, absorta en su actuación, no se dio cuenta al principio. Y aunque quizás nunca nos recuperemos por completo de esta pérdida. Continuó. Diana, dije claramente, mi voz resonando a través de la perfecta acústica de la iglesia. Creo que te has recuperado bastante bien. El nuevo Mercedes lo demuestra. Se congeló por un instante. Su máscara perfecta se resquebrajó, revelando un shock absoluto, y algo más, furia. Entonces gritó. No era el grito ensayado y elegante de su actuación. Era un grito crudo, primario, real. Retrocedió tambaleándose del atril mientras yo caminaba lentamente por el pasillo central. No, susurró. No, esto no es posible. ¿Qué te pasa, hermanita?, pregunté amablemente. Parece que has visto un fantasma. Estás muerta, dijo. Estás muerta. Yo me aseguré. Se interrumpió, pero era demasiado tarde. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. ¿Te aseguraste?, repetí, avanzando aún. ¿Te aseguraste de qué manera, exactamente? ¿Contratando a alguien para verificar mi presencia en un sendero que nunca visité? ¿Falsificando documentos? ¿Planeando mi accidente hasta el último detalle? Dentro de mí, el miedo se mezclaba con una fría determinación. Sabía que cada palabra era crucial. No sé de qué estás hablando, intentó recuperarse. Sara, he estado tan preocupada. ¿Dónde has estado? Era increíble su capacidad para fingir, pero yo estaba lista. Había estado meses preparándome para este momento, para enfrentarme a la mujer que había intentado destruirme. Deja la actuación, dije fríamente. El FBI lo tiene todo. El fraude del seguro, la estafa de la fundación, los mensajes de texto planeando mi asesinato. En ese momento, la agente Cooper y su equipo emergieron de sus posiciones alrededor de la iglesia. Los ojos de Diana se movían entre ellos como los de un animal atrapado. Esto es ridículo, se rió nerviosamente. Claramente ha habido un malentendido. El único malentendido, dije, llegando al atril, fue que pensaste que te saldrías con la tuya. Me giré para encarar a la congregación conmocionada. Mi hermana sacó una póliza de seguro de vida por $5 millones a mi nombre hace 2 meses. Contrató a alguien para ayudar a fingir mi muerte. Ha estado robando dinero de donaciones a través de una fundación fraudulenta. ¿Y ahora? Sonreí fríamente a Diana. Ahora va a enfrentar las consecuencias. La rabia que sentía era palpable, casi física. No solo por lo que me había hecho, sino por la vileza de su plan, por la manipulación de la gente que me quería. No puedes probar nada, siseó. Señalé mis gafas de sol. En realidad, ya lo hice. La tecnología era mi aliada, la prueba irrefutable de su traición. Era hora de que rindiera cuentas por sus actos. Toda esta conversación está siendo grabada, incluyendo tu pequeño desliz sobre asegurarte de que yo estuviera muerta. Esas palabras resonaron en mis oídos como el toque fúnebre de una campana. El color abandonó su rostro. Diana Mitchell y el agente Cooper avanzó, mostrando su placa.
Queda usted arrestada por fraude de seguros, fraude electrónico y conspiración para cometer asesinato. Mientras Cooper comenzaba a leerle sus derechos, observé a la multitud reunida. Rostros atónitos, una comprensión que comenzaba a aflorar, las cámaras que ya salían a grabar este momento espectacular. Diana había querido una audiencia para su actuación. Ahora la tenía para su caída. Era perfecto. Para mí, era la confirmación de que había hecho lo correcto. Diana Michei, ¿cómo se declara?, preguntó el juez, pero mi mente estaba lejos de la sala, recordando los días de felicidad que habíamos compartido. La sala del tribunal estaba abarrotada. 3 meses después de mi funeral, Diana estaba de pie en la mesa de la defensa, luciendo un traje azul pálido cuidadosamente elegido que la hacía parecer más joven, más vulnerable. Su abogado claramente la había preparado en su apariencia. Atrás quedaron las marcas de diseño y el maquillaje perfecto. Esta era Diana 2.0, la hermana incomprendida. No culpable, su señoría. Su voz temblaba ligeramente, un toque calculado de inocencia. Yo estaba sentada en la primera fila, directamente en su línea de visión. No me había mirado ni una sola vez desde que la llevaron a la sala. La evidencia en su contra era abrumadora. El FBI había construido un caso hermético, registros bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos, el testimonio del guía que había contratado. Y, lo más condenatorio de todo, el vídeo de mi funeral, donde accidentalmente se había confesado. Pero Diana nunca había admitido la derrota con elegancia. Su defensa era creativa, tenía que admitirlo. Según su abogado, ella había sido la víctima aquí. Afirmaba que yo había orquestado todo para incriminarla. Que yo había fingido mi propia muerte para destruir su vida y robar su herencia. ¿La póliza de seguro? Falsificada por mí. ¿Los mensajes de texto? Plantados. ¿Las cuentas offshore? Debían haber sido obra mía. La fiscalía llama a Sarah Michei al estrado. Caminé hacia la tribuna de los testigos, sintiendo finalmente los ojos de Diana fijos en mí con un odio apenas disimulado. Era una mirada fría, calculadora, muy diferente a la de la hermana que una vez amé. Señora Michei, comenzó la fiscal. Por favor, cuéntenos sobre los eventos que condujeron a su supuesta muerte. Durante la siguiente hora, expuse toda la historia, la advertencia del FBI, la evidencia que me habían mostrado de la planificación de Diana, la cuidadosa operación para atraparla en el acto. Reviví cada momento, cada conversación, cada indicio que había ignorado durante años. ¿Y por qué?, preguntó la fiscal. ¿Aceptó participar en esta operación encubierta en lugar de simplemente confrontar a su hermana? Miré directamente a Diana por primera vez desde que comenzó el juicio. Porque no podía creer que fuera verdad. Necesitaba entender por qué mi propia hermana querría que yo estuviera muerta. La necesidad de comprender, de encontrar algún atisbo de lógica en su traición, me había consumido durante meses. Objeción. El abogado de Diana se levantó de un salto. Especulación sobre las intenciones de mi cliente. Sostenida, dictaminó el juez. El jurado hará caso omiso de la última declaración. Pero había visto las expresiones de varios miembros del jurado. Habían oído lo que necesitaban oír. La verdad, finalmente, comenzaba a salir a la luz. El juicio duró 2 semanas. Cada día revelaba nuevos detalles del esquema de Diana. El agente de seguros testificó sobre los documentos de la póliza falsificados. El guía de senderismo describió cómo ella le pagó para que mintiera sobre haberme visto en el sendero. Marcus, el exnovio de Diana, detalló las conversaciones donde ella planeaba mi accidente. A través de todo, Diana mantuvo su acto de inocencia, lágrimas en los momentos apropiados, miradas confusas cuando se presentaba evidencia condenatoria, miradas dolidas hacia mí como si no pudiera entender por qué su amada hermana le haría esto. Podría haber funcionado, si no fuera por el vídeo. En el último día del testimonio, la fiscalía reprodujo la grabación completa de mi funeral. La cámara en mis gafas de sol había capturado todo con perfecta claridad, la actuación de Diana, su sorpresa al verme, y lo más importante, sus palabras condenatorias: estás muerta. Me aseguré. El jurado tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto.
Por el cargo de conspiración para cometer asesinato, encontramos a la acusada, culpable. La máscara perfecta de Diana se rompió. Vi por primera vez el miedo verdadero en sus ojos, el terror de enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y aunque una parte de mí sentía pena por ella, otra parte, la parte que había sido traicionada, sabía que se había hecho justicia. En el cargo de fraude de seguro, encontramos a la acusada, culpable. Mis manos se aferraron a la mesa, mis nudillos blanquecinos. En el cargo de fraude electrónico, encontramos a la acusada, culpable. Un sonido sofocado escapó de sus labios, algo entre un jadeo y un gruñido. Mientras el juez se preparaba para dictar sentencia, Diana finalmente estalló. «Lo arruinaste todo», gritó, volviéndose hacia mí. «Era perfecto, lo tenía todo planeado». «Se suponía que tú ibas a morir y yo iba a, Rita». «Michei», tronó el juez. «Control ese o será retirada de la sala». Pero Diana estaba fuera de control. 20 años de fachada cuidadosamente mantenida se desmoronaron en un instante. «No eras nada», chilló, mientras los alguaciles se movían para sujetarla. «Solo un estorbo, una don nadie, yo me merecía ese dinero». «Yo me merecía», la arrastraron fuera de la sala, sus gritos resonando por todo el juzgado. El juez convocó un breve receso para restablecer el orden. La agente Cooper me tocó el brazo. «¿Estás bien?» Asentí con la cabeza, observando la puerta por donde Diana había desaparecido. Por fin obtuve mi respuesta sobre por qué lo había hecho, sobre quién era realmente. ¿Y quién soy yo? La sentencia, cuando llegó, fue severa: 25 años por conspiración para cometer asesinato, 10 años por cada uno de los cargos de fraude, para cumplirse consecutivamente. Sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 30 años. La vida perfecta de Diana había terminado. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban con cámaras y micrófonos. «Señorita Michei, ¿cómo se siente al enviar a su propia hermana a prisión? ¿Algún comentario sobre el dinero de la fundación que sigue desaparecido? ¿Escribirá un libro sobre su experiencia?» Me detuve en la parte superior de las escaleras, considerando mi respuesta cuidadosamente. «Mi hermana murió mucho antes de que intentara matarme», dije finalmente. Simplemente no quise verlo. Hoy no se trata de venganza o justicia. Se trata de la verdad. Y a veces, la verdad duele más que cualquier mentira. 6 meses después, estaba de pie en Cascade Falls, observando el agua desplomarse con estruendo. El lugar donde se suponía que iba a morir se había convertido en una especie de atracción turística después del juicio. La gente se tomaba selfies, tratando de adivinar dónde se suponía que iba a ocurrir el accidente. Mi firma de consultoría tecnológica había florecido. Irónicamente, la publicidad del juicio había atraído a nuevos clientes, personas que apreciaban a alguien que pudiera detectar complejos esquemas de fraude. El dinero del seguro había sido devuelto, la fundación disuelta y las cuentas offshore de Diana congeladas. Había perdido todo: dinero, libertad, reputación. Su imagen perfecta, destrozada irreparablemente. Había recibido una carta suya la semana pasada, el primer contacto desde su sentencia. Solo 2 líneas: te habría dado la mitad si simplemente hubieras muerto como se suponía que debías hacerlo. Piensa en eso mientras disfrutas de tu victoria. Quemé la carta sin responder. Algunas relaciones no se pueden arreglar. Algunas traiciones son demasiado profundas. Mi teléfono vibró. La agente Cooper, registrándose como todavía hacía de vez en cuando. «He sabido de nuestra amiga en común», me envió un mensaje. «Solo más veneno», respondí. «Sabes, la mayoría de la gente estaría más traumatizada por todo esto». Miré las cataratas, pensando en la fuerza y la supervivencia, y en las extrañas formas en que la vida nos pone a prueba. Aún siento la reverberación de todo. La presión de sus dedos en mi brazo, el eco de sus gritos. La forma en que el juez me miraba, preocupado. Y el extraño alivio que sentí al saber, finalmente, la verdad. Saber que la persona a quien amaba ya no existía. Y saber que de alguna manera, yo había sobrevivido. No sin cicatrices, por supuesto, pero viva. Y con una extraña certeza en mi interior: no importa lo que la vida me depare, puedo manejarlo.
Porque he sobrevivido a cosas peores. Supongo que la mayoría, respondí por mensaje, no han tenido que asistir a su propio funeral. Una familia de excursionistas pasó a mi lado, los niños señalando con entusiasmo la cascada. Su madre les agarraba las manos con fuerza, protegiéndolos del borde. Hermanas, pensé, con casi la misma diferencia de edad que Diana y yo. Tengan cuidado ahí arriba, les grité. La vista puede engañar. En ese instante, me invadió una punzada de ¿nostalgia? ¿Amargura? No lo sé. Solo sé que sentí un vacío enorme al ver esa escena familiar. La madre sonrió agradecida, alejando a sus hijas de la barandilla. Continuaron por el sendero, su risa llevada por el viento. Miré por última vez las cataratas antes de darme la vuelta. Diana había elegido este lugar para terminar mi historia. En cambio, se había convertido en el comienzo de una nueva. Mi teléfono vibró de nuevo. Trabajo, esta vez. Un nuevo cliente potencial, preocupado por irregularidades financieras en su negocio familiar. Tengo algo de experiencia con eso, les dije, caminando de vuelta a mi coche. Déjenme mostrarles qué buscar. El ironía no se me escapaba. Mi propia vida se había convertido en un caso digno de investigar. El sol se estaba poniendo mientras me alejaba de Cascade Falls, pintando el cielo en tonos dorados y púrpura. En mi espejo retrovisor, la cascada disminuyó hasta ser solo un rugido distante. Tanta gente pasa su vida entera fingiendo ser algo que no son. Diana había fingido ser la hermana perfecta mientras planeaba mi muerte. Y yo había fingido no ver su verdadera naturaleza hasta que casi me mata. Ahora las dos éramos exactamente quienes debíamos ser. Ella era la reclusa número 247.891, cumpliendo 30 años por intentar matar a su hermana. Y yo estaba viva, exitosa, libre. A veces, la mejor venganza no es solo sobrevivir. Es prosperar. Mientras me incorporaba a la autopista, una canción familiar sonó en la radio. Una que Diana y yo solíamos cantar de niñas, cuando solo éramos hermanas, antes de que el dinero, los celos y los complots de asesinato lo complicaran todo. La apagué. Algunos fantasmas es mejor dejarlos sin cantar. Aún no estaba lista para lidiar con esos recuerdos, al menos no ahora.